Bueno, hoy les quiero hablar de Efesios. ¿Cuántos se han leído el libro de Efesios? ¿Se han leído? Muy bien. Los que no se hayan leído tienen tarea para la casa. Y el título del mensaje hoy es Alcanzando sus promesas. Está bueno, ¿no? Vamos a leer Efesios 2, del 11 al 13 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. El 12 dice: En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto. Diga, las promesas del pacto, conmigo, las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Les suena este versículo a los que lo han leído? Es una palabra un poco fuerte, ¿no? Dice paganos incircuncisos. Es un poco fuerte. Pero Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso desde Roma, desde su encarcelamiento de Roma, y nos recuerda en estos versículos, en el versículo 11, nos dice que no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Pablo nos recuerda cuál era nuestra situación anterior a conocer a Jesús. Y es algo que muchas veces nosotros, los creyentes, los que llevamos tantos años en el Evangelio, los que llevamos tanto tiempo en los caminos, yo llevo desde los 15, ay mi madre, 12 años, 12 años que conozco a Dios, y muchas veces nos olvidamos de cómo éramos antes de conocer a Jesús. Y no es para que lo recordemos como recordar el pasado, y porque yo era así, porque no sé qué, no. Sino recordar esto para saber de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos ha puesto a día de hoy. Nos recuerda nuestra antigua naturaleza. Nos dice que antes los fariseos le decían a los que no eran judíos, paganos incircuncisos. Yo lo traduje al día de hoy. Vamos a hacer como un paralelismo. Los fariseos, los cristianos, nosotros, la iglesia, los creyentes, y los paganos incircuncisos, la gente que no conoce a Jesús. O mundanos. ¿Han escuchado esa palabra? Yo cada vez que escucho mundano me recuerda a mi abuelita. Mi abuelita es de la vieja escuela, de las religiosas de ahí de Cuba, que llevan su falda larga, su camisa hasta aquí, su cuello hasta aquí. Y recuerdo que yo chiquitita, con 13, 14 años, o menos, con 12, 13 años antes de venir para aquí, para Tenerife, a mí me gustaba vestirme como me gustaba vestir. Y yo entraba por la puerta y mi abuela decía, ¿a dónde vas? No te vistas de mundana. Y siempre me decía, no seas mundana, que tú eres de Dios. Entonces esto es como un recordatorio de cómo debemos nosotros tratar a las personas que están fuera, que no conocen a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos? ¿Cómo los tratamos? Si los tratamos desde la religiosidad, pagano, incircunciso, mundano, sino con la misericordia, con el amor que tenemos que reflejar de Jesús. Así que no le vuelvas a decir a alguien, mundano, pagano, incircunciso. No sé si se lo dice. Esto nos lleva a tener misericordia con el prójimo y nos acerca a ellos, que es la misión más importante, acercarnos a aquellos que no conocen de Jesús. Dice, aun cuando en el versículo 11 dice una parte, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo y no a su corazón. Pablo aquí nos está diciendo que los fariseos
obviamente se circuncidaban, no lo voy a explicar, ¿vale? Los judíos se circuncidaban, no lo voy a explicar a niños. Pero se circuncidaban en lo físico y no en su corazón, en lo espiritual, ¿no? Y esto lo quiero enfatizar un poco hoy, porque hay muchas veces nosotros los creyentes no hemos circuncidado, no hemos quitado cosas de nuestro corazón, de nuestra vida, y estas cosas nos alejan de Dios. Tenemos que aprender a dejar todo eso y apartarnos y vivir una vida en santidad para Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos aleja y nos impide vivir apartados y separados para Dios? Ya sea amistades tóxicas, relaciones tóxicas, relaciones, yugos desiguales, vicios, pensamientos que nada tienen que ver con el reino de Dios y que incluso nosotros podemos alimentar. Esos pensamientos, costumbres, porque muchos vivimos por costumbre. Hay un dicho que dice que somos animales de costumbre. Entonces hay muchas costumbres que practicamos y nos hacen vivir en religiosidad y nos apartan del mundano, ¿no? Nos apartan del prójimo. No dejemos que todo esto nos frene y más bien llevemos nuestro corazón delante de Dios con sinceridad, reconociendo quiénes somos, sabiendo de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos ha traído, para que Él pueda trabajar en nuestra vida y formar una relación de confianza, de sinceridad con el Señor, de amor, de respeto y de lealtad. Quitemos de nuestra vida todo aquello que sobra y que nos aleja del Padre y acerquémonos a Él con confianza para seguir corriendo esta carrera de la fe. Amén. En el versículo 12, que lo vamos a leer, dice, ya está, vale. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Antes, y por eso le puse este título, alcanzando sus promesas. Antes no conocíamos las promesas de Dios. Cuando vivíamos que no conocíamos a Cristo en nuestra vida anterior, antes de nacer de nuevo, no conocíamos estas promesas. Vivíamos sin esperanza, sin Dios. No conocíamos los planes preciosos que Dios tiene para nosotros. Pero ahora que los conocemos, ahora que sabemos cuál es el plan, levanten sus manos a ver quiénes saben cuál es el plan de Dios para ellos. A ver, ¿quiénes lo saben? Ahora que lo sabemos, es un momento de esforzarnos para alcanzarlo, ¿vale? Y aquí va como una segunda parte del mensaje que Ricky dio el martes, que habló de despierta, de esforzarse y de dejar la desidia a un lado. ¿Se acuerdan de la desidia? ¿Sí? Debemos esforzarnos para quitar de ese corazón incircunciso, quitar todo aquello que estorba que Dios obre en nuestra vida. Abraham tuvo que dejar a Ismael ir, su hijo. Y estaba escribiendo este mensaje y fue una parte que me tocó. Voy a llorar, me parezco a Ricky. Todo se pega. Abraham tuvo que dejar a Ismael. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? Dejar a tu hijo que se vaya. Un hijo que tú tanto estabas deseando, pero sabía que esa no era la promesa de Dios. Que por ahí no venía el Salvador del mundo. Y Abraham lo tuvo que dejar ir. Y así como Abraham tuvo que dejar ir a Ismael, nosotros tenemos que dejar ir, apartar aquel Ismael que hemos levantado en nuestra vida. Que es bueno, no digo que sea malo, porque puede ser algo que es bueno, pero que lo has hecho un ídolo en tu vida. No sé si me están entendiendo lo que le quiero decir.
Entonces tenemos que dejar ir a ese Ismael que está reteniendo las promesas, que está impidiendo que las promesas de Dios se den en tu vida. ¿Qué te ha prometido Dios? Cada uno, yo creo que teniendo tu tiempo con Dios, el Espíritu Santo te va ministrando y te va dando palabras y te va diciendo, mira hija, esto es lo que tengo para ti, estos son mis planes para tu familia, esto es. No hace falta que venga el profeta más famoso, no hace falta que ni siquiera que vengan los pastores, porque tenemos un libro maravilloso que es la Biblia, y ahí están escritas todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y si mantenemos esta relación con Dios y leemos constantemente su palabra, sus promesas se refrescan en nuestras vidas, no tenemos que esperar a que alguien venga a decírnosla. Ahora, yo quiero que tú hoy reflexiones en esto y pienses en cuáles son los planes que a lo mejor cuando recién te convertiste, cuando eres un neófito en el Evangelio, que estás con esa pasión y Dios te habla tanto, Dios a través de las personas, a través de su palabra, en tu tiempo a solas con Dios, que tú hoy recuerdes, si llevas muchos años en el Evangelio, cuáles fueron esos sueños, cuáles fueron esas promesas que Dios te dio en ese momento, para que te agarres a ella, la sigas creyendo y confiando que Dios cumple esas promesas. Josué tuvo que esforzarse mucho para conquistar la tierra prometida. No fue fácil, no vino de la nada, no se sentó y esperó a que Dios conquistara todos esos pueblos por él. Se tuvo que esforzar, tuvo que dejar a un lado la pereza, tuvo que dejar de un lado el miedo, lo que estaba compartiendo Damián, dejar a un lado el miedo que te frenan, que te impiden alcanzar la promesa de Dios para ti. No fue fácil para Josué, con ese montón de gente y un montón de cosas que hacer. Tenía que ser esforzado y valiente, como le dijo Dios. Esfuérzate y sé valiente. No dejemos que la desidia, el que no sabe lo que es la desidia, es que todo te da igual, que haces las cosas a la chamberga, que no te importa nada, que da igual. No dejes que la desidia reine en tu vida. No te puede dar igual ser excelente, no te puede dar igual buscar o no de Dios, no te puede dar igual esforzarte o no. Te tiene que importar esforzarte y dar lo mejor de ti. Y dar lo mejor de ti, como lo hizo Josué y como lo hicieron muchas personas en la Biblia y como lo hizo Jesús. Jesús es la mayor expresión de esfuerzo en ese momento en la cruz, cuando el Padre dejó morir a su Hijo Jesús. Muchas veces nos esforzamos por conseguir alcanzar metas laborales, profesionales en los estudios. Y son cosas que se van, son cosas que son efímeras, que el día de mañana puedes conseguir un premio Nobel, Magalí, y al día siguiente irte con el Creador. ¿Y de qué ha valido todo eso? Todo ese esfuerzo que has hecho en lo físico. Y lo que prevalece, lo que de verdad importa, es lo espiritual, es lo eterno, es lo que es para siempre. En eso es lo que tenemos que esforzarnos. Yo sé que muchas veces estamos cansados, que el cansancio físico y mental es algo que hace mucha mella en nosotros, pero a pesar de todo eso tenemos que esforzarnos mucho por mantenernos, por ser constantes, por alcanzar la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? A ver, ¿qué me puede decir? La descendencia. Que será incontable como las estrellas. Esto tiene que ver con lo espiritual, porque Dios no le prometió a Abraham que sí, o sea, que está bien, una larga vida,
lo material, las tierras, las posesiones. Le dijo, vas a tener una gran descendencia, un legado que dejas aquí en la tierra, que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a continuar. Nos esforzamos tanto por conseguir lo físico y no nos esforzamos por conseguir aquello que permanece, lo espiritual, lo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestra familia. Es bueno dejar las cosas, bueno, le dejo una herencia a mi hijo para que esté cómodo, le dejo una casa, le dejo un coche, pero lo que más importa es el legado espiritual que tú le dejas a tus hijos, a tu descendencia. Mi promesa para mí, yo se lo puedo decir, es esa. Que el día de mañana mis hijos se agarren tanto a Dios que nada los pueda mover. Que mis nietos sigan ese camino de fe, que lo vivan con pasión como nosotros intentamos vivirlo. Que no sea solamente las palabras, que no sea solamente lo físico, sino que ellos el día de mañana puedan tener ese encuentro real con Dios, y cuando mis bisnietos se acuerden de mí, si Cristo no ha venido para ese entonces, puedan decir, mi abuelita, mi abuelito se mantuvieron firmes, eran hombres y mujeres de fe, y yo quiero seguir su ejemplo. Esa para mí es la promesa de Dios que más me importa, que es mi familia, el legado que dejamos. Para terminar, yo soy cortita, Damián se extiende más y Ricardo se extiende más. ¿No? Quiero leer el versículo 13. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora hemos sido acercados a Jesús. Antes estábamos muy lejos, pero esta es la promesa, que ahora hemos sido acercados mediante la sangre de Jesús. Para encontrar la salvación en aquel que dio todo por nosotros. Puedes cerrar tus ojos, por favor. Dejando atrás lo viejo y lo que me frena, sigo corriendo esta carrera de la fe, sabiendo que, aún sin merecerte, Dios, me amas y deseas que me acerque a ti cada día, con el corazón en la mano, siendo sincero sobre mi condición. Te pido que me ayudes a quitar de mi corazón y de mi vida todo aquello que me separa de ti. Me esforzaré a partir de hoy para alcanzar esos planes hermosos que tienes para mi vida. Amén. Gracias, Señor.